En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día, sean todos bienvenidos. Vamos con el día de hoy a concluir nuestro curso sobre los Evangelios. El día de hoy vamos a terminar con Marcos, que bueno, vamos a decir varias cosas de este Evangelio, por supuesto, y una ya muy conocida que hemos dicho antes, pero pues ahorita la vamos a retomar. No empiezo con los datos todavía, sino que quiero empezar haciendo pues una presentación, miren. Voy a hablar en primer lugar de San Agustín. ¿Qué tendrá que ver San Agustín con San Marcos? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Nuestra iglesia, miren, puedo hacer algunas afirmaciones en este momento, a partir de ahorita, voy a hacer algunas afirmaciones que en otras circunstancias habría que matizar muchísimo, ¿eh? Pero de momento las voy a decir solamente de entrada, muy superficiales, porque voy a hablar de las influencias que ha tenido nuestra iglesia en la teología, obviamente, desde la filosofía, por una parte, y cómo podemos dividir esas influencias, y aquí es donde digo que hay que matizar muchísimo, en dos grandes momentos. Pero ahorita vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que de la antigüedad hay dos filósofos que han influido mucho en la teología cristiana, que son Platón y Aristóteles. Eh, si ustedes recuerdan de la antigüedad, pues los más famosos, no los únicos, pero los más famosos filósofos eran tres: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues de estos dos últimos, Platón y Aristóteles, nuestra reflexión teológica se ha nutrido bastante. Por ejemplo, esta idea que tenemos, y ya en otro momento se puede platicar, ¿verdad? Esta idea de que el hombre es cuerpo y alma no es una idea absolutamente bíblica, sino que es una idea que tiene más tendencia o más tintes platónicos. Tiene que ver un poquito más con la propuesta de Platón de cómo se configura el ser humano, pero esta influencia no la descartamos por no venir en la Biblia, sino que al contrario, nos nutrimos de otros conocimientos. Bueno, pues resulta que de estas dos grandes influencias hubo también dos grandes representantes dentro de nuestra iglesia. El primero, por el tiempo, por supuesto, el primero fue San Agustín. Aquí les voy a decir rápidamente que Agustín lo encontramos en dos siglos, el siglo cuarto y el siglo quinto. La segunda mitad del siglo cuarto, a partir del 354, y un poco de la primera mitad del siglo quinto, que es el 430. Él, San Agustín, fue africano, de origen africano. Su padre y su madre son muy conocidos porque Patricio era pagano y Mónica, su mamá, era cristiana, y es muy recordada aquella pues anécdota de su vida en la cual San Agustín estaba un poquito destrampado, su papá era un poquito muy lejano a la iglesia, pero su madre, Santa Mónica, oraba mucho por ellos. Entonces, pues con Agustín le fue súper bien de casi de inmediato porque pues su hijo se convirtió, y también el papá de Agustín se llegó a convertir, como no. Entonces, este Agustín fue una mente de verdad muy, muy culta y una mente muy amplia, muy, es que de verdad, antes de ser cristiano, él ya era muy, muy famoso en el sentido de que era muy buen filósofo hasta cierto punto, ¿verdad? Voy a decirlo así, San Agustín, el filósofo, que nosotros lo conocemos como el teólogo, por supuesto, pero él tuvo justamente influencia de Platón, de la escuela platónica, y que después también un poquito lo vamos a llamar como neoplatonismo, pero eso, les digo que no podemos profundizar tanto, nada más con que vayamos entendiendo las partes más propias. Y ahorita van a ver por qué hablamos de San Agustín al principio de la presentación del Evangelio de Marcos. Bueno, decíamos, sus padres, Patricio y Mónica, se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, de ahí era, Madauro y Cartago. La Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en el 387, después, por supuesto, de una vida en la cual, pues, le llamamos así a veces, ¿no? Una vida licenciosa, una vida, pues, superficial, eh, tuvo hijos fuera de matrimonio, andaba siempre en fiestas, por así decirlo,
Por eso es que a veces, y se dice no para juzgarlo, sino para ver el poder de la palabra que lo convenció y lo convirtió. Y él era muy inquieto intelectualmente, entonces leía mucho a los filósofos justamente, pero después escuchó a Ambrosio, obispo de Milán, y ahí empezó su conversión y todo esto fue genial, ¿no? Pero van a ver por qué es importante todo esto. La Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en el 387 y fue sacerdote, presbítero de Hipona en el 391. Vean, rápido, antes no había como el día de hoy la formación del seminario, aunque no quise que no hubiera formación, por supuesto, era muchísima. Y fue obispo de esa misma ciudad en el 395. Por eso algunas veces escuchamos que lo llamamos San Agustín de Hipona, ¿verdad? Porque allí fue donde él residió como obispo. Después de 40 años, porque estuvo, ahorita van a ver, de lucha en pro de la iglesia, porque una vez que se convirtió, empezó a escribir, escribía mucho, y empezó a predicar, también predicaba muchísimo en favor de la iglesia y refutaba mucho. Él refutaba a los anticristianos, por así decirlo, o incluso a los antirreligiosos, ¿no? Bueno, pues después de 40 años, Agustín entra en una cierta agonía y es recibido con júbilo en la ciudad santa de Dios, es decir, muere, y esto fue el 28 de agosto del año 430. De hecho, la fecha la seguimos hablando hasta el día de hoy. Y él se adelanta, como decimos usualmente a la casa del Padre, se nos adelanta, y tenía 75 años, 10 meses y 15 días. Pues este Agustín marcó casi toda la Edad Media con su pensamiento. Escucha, por eso es importante de momento que te decía. Y cuando digo que esto es la Edad Media, me refiero a la Edad Media se divide en dos grandes partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media empieza más o menos en el siglo V y termina justamente allá del siglo X, XI más o menos, ¿no? Y la Baja Edad Media empieza por aquí también, X, XI, y termina en el XV. Aunque podríamos dar otras fechas más específicas, la verdad es que siempre hay mucho que matizar, por eso yo prefiero dejarlo más abierto que concreto, que cerrado, para que podamos tener mayor apertura de diálogo. Bueno, la segunda mitad de la Edad Media y hasta el día de hoy, el otro gran teólogo que es el que nos ha iluminado la segunda gran lumbrera de la iglesia, pues es Santo Tomás, ¿verdad? De Aquino. Y Santo Tomás de Aquino, él tenía influencia de Aristóteles, mientras que Agustín, repito, tenía influencia de Platón. Esto que estoy diciendo es solamente para que sepamos quién era San Agustín. O sea, no fue, como dicen por ahí, un improvisado. No, era una lumbrera y por eso lo propuse de esta manera, ¿no? Como dos grandes secciones que, repito, hay que profundizar muchísimo, pero como dos grandes secciones en las cuales la primera está como influenciada mucho por San Agustín y la segunda parte hasta el día de hoy de la historia de la iglesia vaya por Santo Tomás de Aquino. Se suele recordar también que de nuestros últimos papas, sin contar al Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, él tenía mucha admiración y mucha consecuencia con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces, pues hasta este momento, de hecho, repito, tenemos como que esta formación que llamamos aristotélico-tomista, Aristóteles y Tomás. Pero el Papa Benedicto XVI tenía aprecio por Santo Tomás, pero también mucho por San Agustín. Si ustedes logran ver los escritos del Papa Benedicto XVI y de Joseph Ratzinger en cuanto cardenal, van a ver que habla mucho y cita muchísimo a San Agustín. Entonces es otra parte complementaria. Insisto, todo esto lo estoy diciendo para que veamos el gran peso que tuvo el obispo de Hipona en la iglesia. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de los textos que él escribió, a él le tocó una cosa, desde entonces, fíjense nada más, desde entonces ya se habían dado cuenta, pero como que no dábamos con la respuesta, se dieron cuenta de que los evangelios, aquí empezamos a caer al punto, se dieron cuenta de que los evangelios como que tenían ciertos pasajes que algunos decían son contradictorios. Fíjate, hace 15, 16 siglos, ¿sí? Ya desde ahí se notaba un poquito que eran contradictorios. El día de hoy, ustedes y yo podríamos decir lo mismo.
que encontramos contradicciones literales en los evangelios. Sabemos que no hay contradicciones en cuanto al mensaje del evangelio, no lo hay, sino que cada autor escribe de acuerdo con la forma en la cual es mejor para él, para su comunidad y para el momento el ofrecer el mensaje de salvación. Pero eso lo sabemos el día de hoy, pues apenas un siglo para que estamos estudiando de otra manera la Biblia, ¿no? En particular los evangelios. Pero entonces en los tiempos de Agustín se daba esta disputa sobre por qué los evangelios tenían ciertas cosas que no iban muy bien. Y entonces el gran cerebro que era San Agustín escribió un texto que se llamó del consenso de los evangelistas, del acuerdo de los evangelistas, en el cual se propuso compartir que no había contradicciones en los evangelios. Voy a presentarles un fragmento, es un poco extenso, pero es un fragmento de este texto de San Agustín que se llama del consenso de los evangelistas o del acuerdo de los evangelistas, de consensu, en latín, de consensu evangelistarum. Dice, es tradición que de los cuatro solo Mateo escribió en lengua hebrea y los demás lo hicieron en griego. Punto número uno. Aquí recordamos, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, que dijimos que había una propuesta de que existió un Mateo arameo original, ¿verdad? Antes que el griego. Pero bueno, y aunque parezca que cada cual mantuvo un cierto orden propio, contradicciones, en el relato, no se advierte que cada uno de ellos haya querido escribir como desentendiéndose de lo escrito por su predecesor, o que haya omitido por ignorancia lo referido por otro. Insisto, está tratando de unificar, ¿eh? Al contrario, según la inspiración personal recibida, hizo de su trabajo una aportación no superflua. Aquí viene lo bueno, muchachos, aquí viene lo bueno, mis queridos hermanos. Se entiende que Mateo asumió el mostrar la estirpe regia en la encarnación del Señor. Ustedes y yo que ya vimos Mateo, nos acordamos de la genealogía, ¿verdad? Y la conformidad de la mayor parte de lo que hizo y dijo con la vida presente de los hombres. Y escuchen esto, Marcos le siguió como detrás y parece que hace un compendio de él. Uh. Continúa San Agustín, continúo leyendo, solamente voy a leer este párrafo, el último ya no. Lo exclusivamente suyo es muy poco. Solo con Juan no tiene nada en común. Está hablando San Agustín de San Marcos. En pocas cosas coincide solo con Lucas, mientras que con Mateo coincide en muchísimas, ya sea con él solo, ya también con los otros, y en muchas de ellas casi en el mismo tenor verbal. Esta es la cita que durante varias ocasiones hemos dicho, compartido en cuanto idea, pero aquí vemos una de las fuentes, de las cuales el buen Marcos tuvo la eh, desventura, por así decirlo, de ser considerado, mira, un compendio de San Mateo, o como aquí hemos dicho anteriormente, un resumen del Evangelio de Mateo. Y pues como era un resumen, esto, fíjate, lo dijo San Agustín, que por eso hice tanto énfasis en la autoridad que él tenía. Lo dijo San Agustín y obviamente había varios otros que también compartían esta misma opinión. Entonces, se unan estas voces con esta, sobre todo de Agustín, y desde el siglo V se empieza a pensar que Marcos es un resumen de Mateo, que no añade nada nuevo, que no se parece a San Juan, que tiene pocas cosas con Lucas, así como algo que fuera bastante, permítame decirlo así, despreciable. Y como tal, así fue tratado durante siglos y siglos y siglos. Pero pasó algo muy interesante. Pasó que a fines del siglo XVIII,
Y fíjate cómo todo se junta, ¿eh? A fines del siglo XVIII, algunos autores franceses y alemanes empezaron a dudar de la existencia histórica de Jesús. Y como empezaron a, a, pues sí, a dudar de esa existencia histórica, eran no creyentes obviamente, los creyentes empezaron a hacer una investigación profunda, lo más profunda que pudieron, sobre este Jesús histórico. Y eso fue, repito, a fines del siglo XVIII. Y en el siglo XIX, ya en los 1800, estas investigaciones sobre el Jesús histórico continuaron. Por cierto, en el canal tenemos, ya saben, algunos temas sobre el Jesús histórico. Bueno, continuaron las investigaciones y dentro de estas investigaciones se dieron cuenta de una cosa, de que el Evangelio de Marcos no era un resumen de San Mateo. Empezaron a ver que al contrario, Marcos era el Evangelio más antiguo y más o menos en 1835 por fin se le hizo justicia a Marcos y se dijo, después de tantos siglos, ahora sí podemos decir que el primer evangelista en escribir el buen mensaje, la buena noticia, fue Marcos, no Mateo, como durante, fíjate, del siglo V decíamos al siglo XIX, durante 14 siglos se había pensado. Quizá decir 14 siglos no se escuche muchísimo, pero estamos en el siglo XXI. De 21 menos 14, imagínate, la gran mayoría del tiempo de existencia de nuestra iglesia se pensó que Marcos era un resumen de Mateo. Y déjate de eso, que de esto que comentamos no tiene ni 200 años que se hizo el giro. Entonces, durante estos, pues ya voy a decir así, 150 años, porque ya quitándole, restándole y sumándole, eh, durante poco más de 150 años, los estudiosos bíblicos se han volcado a estudiar a Marcos, pero ya desde otra perspectiva, porque, insisto, de que se estudió a Marcos, se estudió muy poco y siempre viéndolo como esa reseña, ese compendio de Mateo. Pero ya con el tiempo dijeron, no, pues si fue el primero hay que darle su lugar de importancia y por eso es que actualmente uno de los evangelios más estudiados es el Evangelio de Marcos, justamente. Pues imagínense, todo esto que les he comentado casi en 20 minutos ha sido justamente para poder entrar a estudiar el Evangelio de Marcos, para que le demos ese lugar que se merece. Y ahora sí, empezamos con la temática que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Em, para esta presentación he utilizado, bueno, además de las fuentes de Agustín que por ahí vimos y de alguna página de Agustinos, Recoletos, pues hemos utilizado también la Biblia de nuestro pueblo, en la edición es la del Peregrino, pero en la edición de nuestro pueblo de Luis Alonso Shekel. Hemos utilizado también los comentarios de la Nueva Biblia de Jerusalén, ya ven que los tenemos por ahí y que podemos también hacerlos llegar, por supuesto. Hemos utilizado también eh, un, el texto de Salvador Carrillo Alday, que también es otro texto muy importante, y otro texto por ahí que también tendrán a su disposición en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito. Yo de hace años también tengo ese gusto por el Evangelio de Marcos. Me lo pegaron, por supuesto, me lo hicieron como, como quererlo también. Y entonces también intento darle su prioridad a este Evangelio. Y pues vean nada más qué gran historia, ¿no? Qué gran historia que tenemos bueno, que hemos escuchado. Y ahora sí, en la introducción a Marcos, bueno, por eso dice, fíjense, ahora entendemos, ¿verdad? El Evangelio de San Marcos ha tenido una suerte cambiante, ignorado durante siglos, a partir del siglo XIX ha pasado a ser una obra muy valorada, como el testimonio más antiguo que poseemos sobre Jesús. Ahora, yo creo que esos 4 renglones, ahora sí los entendemos perfectamente bien, ¿verdad? Cómo tuvo que ver
el Jesús histórico, que tuvo que ver San Agustín, que tuvo que ver la influencia de Platón mismo. No, 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 fue una cosa que, repito, es importantísima. Pues bueno, así empezamos ya directamente con el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el contexto histórico, el contexto vital del cual surge este Evangelio? Bueno, recordemos que con el Evangelio de Mateo hicimos también una breve reseña de esta situación de las persecuciones. Algún día estarían bastante bien que hablemos de cuántas persecuciones hubo, de cuáles fueron las importantes, quién las llevaron adelante dentro del Imperio Romano, pero ahorita solamente hacemos estos acercamientos. Bueno, la obra de Marcos, como bien estamos aquí leyendo, nos sitúa en la segunda generación cristiana. Más adelante, al final, vamos a decir una cosa que a mí me pareció bellísima a más no poder. Pero bueno, tomemos en cuenta esto. Estamos en la segunda generación cristiana. Recordemos eso. El Evangelio, como dice aquí con mayúscula, como algunos dicen y hacen la distinción, ¿verdad? Evangelio con mayúscula, es decir, no el escrito, sino el mensaje, ¿verdad? El mensaje que Jesús nos pidió compartir ya ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y se ha abierto también a los paganos, llegando incluso a la misma ciudad de Roma, que en aquel entonces era el centro geográfico, económico y político del poder imperial romano, ¿verdad? Entonces aquí hay que darnos cuenta de una cuestión interesante. Que el Evangelio, es decir, que el anuncio del Evangelio, no que el Evangelio escrito, que el anuncio del Evangelio haya llegado a Roma, fue una cuestión estratégica, porque seguro que todos hemos escuchado esa frase famosísima que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues es que durante un tiempo así era. Eh, Voy a permitirme hacer uso de, ya saben, de esas imágenes que luego suelo utilizar para ejemplificar mucho mejor, pero no sé si alguien ya vio la película de Buscando a Dory, que es como la segunda parte de Buscando a Nemo. En esta película, y obviamente, miren, voy a contar algo casi casi que es del final, y algunos dicen, no, no me la cuentes, pero pues ya tiene varios años que salió, entonces yo creo que ya no es así como que, híjole, está en cartelera y tú la quieres ir a ver y te la voy a echar a perder. No, 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 ya tiene varios años que salió. Lo voy a contar así. Dory, para poder, ya ven, si se acuerdan, Dory tiene muy mala memoria. Entonces, para poder acordarse de cómo llegar a su casa, tenía un caminito de piedras. Bueno, pues se pierde Dory. Y entonces lo que sus papás hacen es ponerle varios caminitos de piedra. Y esos caminitos, en cuanto Dory viera uno, sabía que le iba a llevar a su casa. Pues hagan de cuenta que así era Roma. Roma estaba en el centro, por así decirlo, no geográfico, pero sí estaba en el centro del imperio y había varios caminos desde la costa y de otros lugares donde llegaban todos a Roma, las calzadas iban a Roma, las vías iban hacia Roma, ¿no? De allí pues esta situación de que todos los caminos conducen a Roma. Primer punto. Segundo punto, el cristianismo, recordemos que empezó en una provincia romana, la de Judea, ¿sí? Ahí empezó el cristianismo, en una provincia romana. Y entonces, cuando el Evangelio, el mensaje del Evangelio empezó a expandirse, aquí vino una decisión muy importante. Dijeron, ¿cómo le hacemos para que el Evangelio llegue con mayor fuerza? Y dijeron, pues fácil, bueno, fácil en el sentido estratégico, insisto, vayamos a Roma. Y como Roma es el centro, como Roma es lo más importante, desde allí vamos a poder anunciar el Evangelio a todas partes. Por eso es que de los que se fueron allá, el más famoso de los apóstoles que se fueron para Roma, pues fue San Pedro. Él llegó a Roma y empezó a predicar y fíjense que esto está bien interesante porque él predicaba, pero ¿cómo decirlo? Su predicación en sí misma, ahorita vamos a ver, en sí misma su predicación era muy escandalosa, pero la predicación en el ámbito de la acción de predicar era muy leve, muy tranquila. Solo que esa predicación más el testimonio de los cristianos
empezó a hacer que muchos romanos paganos empezaran a unirse. Entonces, ahora sí, ya que se unían, tenemos que recordar que el cristianismo no tenía buena fama. A Jesús lo mataron los romanos justamente, porque el cristianismo, entre otras cosas, proponía el reino de Dios. Y el reino de Dios ya tiene su rey, que es Dios. Entonces el emperador ya no tenía cabida en el reino de Dios como emperador, digo, como creyente, por supuesto, quien guste, pero como emperador ya no podía. Pero además de eso, en el reino de Dios, Dios le da a los suyos una tierra y una filiación. Entonces, pertenecemos a la Tierra Santa, por así decirlo, que es una expresión ya ahorita, en este momento, ya es más amplia que solamente Jerusalén, por así decirlo, y la filiación es que somos hijos de Dios y por tanto somos hermanos. Entonces, si somos todos hermanos y la tierra nos la ha heredado Dios, entonces pues ya no hay necesidad de pagar impuestos por la tierra. Pero los romanos vivían también de los impuestos. Entonces, estas cosas son las que hacían que el cristianismo no fuera muy bien visto. Dice, el cristianismo muy pronto es catalogado como un movimiento sospechoso y es duramente perseguido y castigado. Entonces, San Pedro, a él le toca justamente estas revueltas en donde, híjole, de verdad que, por eso digo, en otro momento tendríamos que hablar de las persecuciones para ser más específicos, pero realmente los castigos que imponían a los cristianos sediciosos, revolucionarios o revoltosos, como queramos verlos, eran unos castigos, híjole, la verdad es que bastante, bastante terribles, ¿no? Entonces, durante este momento suceden varias cosas importantes, pero la que nos va a llamar la atención es una prioritariamente. Empiezan a morir los testigos como los evangelizadores del primer tiempo, del primer momento, ya dieron lo suyo y empiezan a asesinarlos, entonces su testimonio empieza a correr el peligro de perderse. No es que se fuera a perder, pero vamos a ponerlo de esa manera. Empieza como que a haber este peligro de que el testimonio apostólico se perdiera y entonces pues surge justamente el evangelista Marcos. Aquí está, eh, repito, el contexto, las persecuciones, el imperio romano con la capital en Roma, ahí todo confluía, lo bueno y lo malo, y para los romanos el cristianismo fue una cosa terrible, horrible, lo más feo que pueda pasar, pero para los cristianos fue un lugar muy importante que hasta el día de hoy lo es, ¿verdad? Hasta el día de hoy, imagínense, ¿no? Y decía, y en ese momento es cuando surge, ay, perdón, voy a agregarle una más porque prefiero esta y después regreso. Y aquí es donde surge justamente el escrito del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El autor de este Evangelio, entonces, desde siempre, dice aquí, se le ha llamado, según San Marcos, este Evangelio, porque se le atribuye este escrito a un discípulo de Pedro. Por eso era importante decir que San Pedro estaba en Roma y que uno de sus discípulos o secretarios fue el que escuchó su testimonio y al escucharlo fue como viendo todo lo que él decía y es importante porque nos damos cuenta que en el testimonio lo que importaba era la pasión, muerte y resurrección junto con algunas cuestiones de la vida de Jesús, pero no de su infancia, por ejemplo, por San Marcos no cuenta la infancia de Jesús, sino que el mensaje de Pedro en este caso sobre Jesús, pues tiene que ver con su predicación, con su vida pública. Y bueno, y este Marcos es, de acuerdo con la tradición, aquel Juan Marcos del cual se habla en el libro de los Hechos. Ahí tenemos las citas, 12, capítulo 12, versículos 12 y 25, capítulo 13, versículo 13, capítulo 15, versículos 37 y 39, y que también aparece este Juan Marcos en Colosenses, Filemón y primera carta de Pedro. Esta es un detalle muy pequeño, esa forma de eh, abreviar Pedro, PE, la puse del texto que estoy trayendo aquí a colación, pero se puede ver abreviada la carta de otra manera. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre la abrevio como solamente P, ¿verdad?
Pero bueno, es un detalle insignificante de momento. Juan Marcos, aquí donde también pueden empezar así como los dimes y diretes, los chismecillos por ahí, por así decirlo, pero resulta que hagan de cuenta que era como una banda, en el buen sentido, ¿no? Es que pensé en una banda de música, no una banda de pandilla, por supuesto, ¿no? Como una banda en el cual andaban hasta Pablo, Juan Marcos andaba con Pablo y con Bernabé y con otros, pero una vez Pablo se enojó con Marcos y lo corrió, ya no quiso que anduvieran juntos y lo corrió, entonces ya se quedó por acá. Pero es un chismecillo que en otro momento nos lo podemos aventar con más calma, ¿verdad? Porque lo corrió, con quién se fue, cómo quedó todo el asunto, etcétera. Entonces, desde la antigüedad, Marcos, o el Evangelio de Marcos, se le ha atribuido a este discípulo de Pedro, de nombre Juan Marcos, conocido también por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es necesario decirlo, como siempre lo proponemos, ¿no? Aunque tal atribución no es absolutamente cierta, tampoco hay razones suficientes ni convincentes para negarla. Lo de siempre. ¿Fue Marco realmente el autor de este evangelio? Mira, no podemos tener la certeza absoluta 100%. Sabemos que Marcos es tomado desde la antigüedad y que no habría tantas razones para dudar de eso. Pero en la actualidad, que estamos siempre como muy críticos con todo esto, pues es que empezamos a verlo de esa manera. ¿Para quién escribe Marcos? Bueno, pues decíamos ya que una tradición muy antigua identifica a los destinatarios del Evangelio de Marcos con una comunidad perseguida de Roma. Repito, es que es un tema importantísimo en tiempos de Nerón. Nerón lo encontramos también años 64. Es que los años 60 del primer siglo fueron para la iglesia de verdad, eh, para nosotros quizá diríamos fueron terribles, pero para la iglesia fue el momento de sembrar y abonar en la fe, porque gracias al testimonio de tantos y tantos mártires fue que la fe se puso, vaya, increíblemente firme hasta el día de hoy. Y bueno, ahorita les digo otra cosa más sobre esto. Se trataría, termino de leer, de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad tal como la dio su Maestro y Señor en la cruz. Este es el punto importante. Si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, vamos a ver que este Evangelio es muy crudo, es muy duro, ¿sí? Hay cosas que uno quisiera verlas de otra manera, pero Marcos las cuenta y, híjole, sí, sí, en una lectura atenta, claro, si nosotros leemos salpicados o si leemos sin tomar en cuenta esto, no entendemos, ¿verdad? Permítanme hacer una expresión, ¿no? Para poner otro ejemplo. Si nosotros vamos a una casa, aquí sabemos que en nuestra cultura, si nos invitan a comer, nos dicen, oye, ¿no quieres un taquito? Bueno, pues al decirnos no quieres un taquito, sabemos que nos están invitando a comer. Pero si yo te dijera, ¿sabías que esta familia efectivamente solo tiene una tortilla y 2 cucharadas de frijol? O sea, te están invitando a un taquito, pero es literal que es un taquito y ya no tiene nada más. No, pues cambia la perspectiva, porque de una expresión cotidiana, familiar, de confianza, ¿no quieres un taquito? ¿No quieres comer algo? Bueno, de esa expresión a decir, no, es que realmente tiene nada más esto, se siente bien feo porque esa familia no tiene nada más y aparte te está dando lo único que tiene. Cambia la perspectiva. Bueno, pues lo mismo con Marcos. Cuando nosotros leemos Marcos, solemos leerlo a veces con ese romanticismo con el cual a veces nos acercamos a los evangelios, a la palabra de Dios, pero Marcos está contando, fíjense, a está hablando de una iglesia perseguida, está hablando de una iglesia martirizada. Los cristianos son azotados y son asesinados. Es más, cuando entendemos esto, nos damos cuenta por qué Marcos cuenta de Jesús de una manera tan terrible, sus sufrimientos, y lo voy a decir ahora, ya lo sabemos, pero lo voy a decir otra vez. Y San Marcos, de hecho, en un primer momento no contaba la resurrección de Jesús.
sino que San Marcos terminaba su evangelio en el capítulo 16, versículo 8, donde dice que Jesús había muerto, había sido sepultado y un poquito más, y es todo. No contaba ni la resurrección, ni apariciones del resucitado, ni el envío misionero, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque Marcos fue, insisto, muy crudo en su contar, y resulta que la comunidad a la que le estaba contando se sentía identificada. Entonces, era el punto, fíjense, aquí donde entendemos que la comunidad a la que escribe Marcos era perseguida. Por tanto, si a una comunidad perseguida Marcos le contaba así cosas muy bonitas de Jesús, pues nos iba a identificar. Por eso le contó lo que Jesús vivió de la manera un poquito más concreta, más, pues sí, sin tanto adorno, ¿verdad? Y por eso dice aquí que era una comunidad en crisis. Bueno, ¿qué significa eso de en crisis? Significa que ya estaban dudando mucho de si seguir siendo cristianos o no, porque veían cómo se convertían y eran ya asesinados, se convertían y ya no eran bien vistos, se convertían y ya eran señalados, y cuando los mataban, Jesús nunca aparecía. Entonces ellos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué parece que me va peor si me convierto? Digo, siendo romano, siendo pagano, vaya, siendo de otra fe, me hablan bien todos, siendo de otra fe tengo negocios con algunos, siendo de otra fe nadie me está persiguiendo, pero apenas me convierto al cristianismo y ya me dejaron de hablar muchos, ya no puedo hacer negocios con nadie, ya soy señalado y peor aún soy buscado y algunos de mis amigos y hermanos han sido hasta asesinados. Entonces decían, ¿vale la pena ser cristiano? Pues bueno, justamente San Marcos intenta decirle a esta comunidad que sí vale la pena. Esa sería la comunidad de Marcos. Es el autor, esa es la comunidad. Y lugar y fecha de composición. Por el tiempo, este va a ser el último punto que vamos en esta primera mitad. Y la segunda parte la veremos después del descanso. Lugar y fecha de composición. Bueno, todo gira en torno a lo mismo en este caso, ¿no? Y aquí está una imagen del Imperio Romano en el siglo I, para que vean todo lo que abarcaba, ¿eh? Es impresionante. Aquí podemos ver rápidamente Roma y la bota famosísima Italia, pero acá llegamos hasta España, lo que hoy es España y Portugal, y arriba el norte de Europa y aquí el norte de África, vaya. Por cierto, miren, aquí está Cartago, que es donde se acuerdan que también venía este buen San Agustín, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Aquí, ya aprovechando, aquí está Cirene, Simón de Cirene, ¿se acuerdan de Simón de Cirene? Desde acá era Simón, el que se fue después para acá. Y bueno, ya después hablamos de Simón de Cirene también. En cuanto al lugar de composición, Roma es la hipótesis más aceptada, no solo porque así lo vale la tradición, sino también por ciertas referencias que el mismo Evangelio presenta. Es decir, el Evangelio hace ciertas alusiones o ciertas acciones que nos dejan ver que sí podría ser escrito en Roma. Por ejemplo, explica palabras arameas. Si escribiera para judíos, no habría necesidad de explicar las palabras arameas. Alusiones al sufrimiento y la persecución, la comunidad de Roma en esos tiempos, y la relativa frecuencia de palabras y locuciones latinizadas, es decir, algunas frases que tenían que ver con el latín, o incluso algunas palabras por ahí. De rápido no es una palabra, pero es una idea. Si ustedes se acuerdan, hay un texto donde Jesús dice, no le es lícito al esposo dar el acta de divorcio a su mujer, dice, ni a la mujer dársela al esposo. Pero pues esto en la cultura judía era imposible. En la cultura judía el esposo sí le podía dar el acta de repudio a la mujer, pero la mujer no podía hacer eso en la cultura judía. ¿Dónde sí se podía? En la cultura romana. Y entonces cuando San Marcos cuenta eso, cuando San Marcos dice, no le es listo ni al hombre ni a la mujer, dicen, está escribiendo para gente, está escribiendo para un auditorio que puede hacer eso. Cristianamente no, pero el auditorio sí lo habría hecho. Entonces, son ideas o influencias de Roma, del Imperio Romano. Y en cuanto a la fecha de composición, según la tradición, Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro. ¿Se acuerdan que decíamos que estaban muriendo los apóstoles, ¿no? Y esta muerte la encontramos o la datamos de manera tradicional en el año 64, tiempos de Nerón. Y según las pistas que nos ofrece su evangelio,
fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, en la rebelión de los judíos contra Roma. Y esta rebelión fue en el año 70, ¿sí? Cuando, ¿se acuerdan que hemos comentado que en el año 70 hasta el templo de Jerusalén desaparece? Bueno, pues ahí, entre el 64 y el 70, es más o menos donde vemos que está asentado o afincado el origen de este evangelio. Por eso, muchos biblistas sugieren como fechas probables los años más o menos del 65 y el 70. Recuerdan que de una manera muy amplia, yo luego suelo decirles Marcos 60, Mateo 70, Lucas 80 y Juan 90, como para tener una perspectiva que no es exacta, pero al menos es panorámica y nos deja ver un poquito todo esto a lo que nos referimos, ¿no? Entonces vean cómo el mismo texto nos va diciendo cómo se escribió, dónde se escribió, para quién se escribió y en qué situación, ¿verdad? Pues bueno, digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.